Este es el día en que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se le apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíade. Se le apareció de esta manera. Estaba junto Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús le dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces le dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tanto pescado. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con el pescado, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron una brasa y sobre ellos un pescado y pan. Jesús le dijo: traigan algunos pescados de lo que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescado grande. Eran 153. Y a pesar de que eran tantos, no se rompía la red. Luego le dijo Jesús: vengan a almorzar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar: ¿quién eres?, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esto fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta aparición tiene un significado muy peculiar. Jesús resucita por tercera vez, dándose a conocer como el que había vencido la muerte, había vencido el pecado y estaba vivo y presente y glorificado entre sus discípulos, porque había prometido: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré presente. Pero la circunstancia es bastante especial. Pedro, obviamente, después que ya se había culminado todo, inclusive ya habían tenido apariciones del Señor resucitado, pensó: bueno, volvemos a nuestra faena, la de siempre. Eran pescadores de pescado. Pero él no recordaba lo que Jesús le había dicho: os haré pescadores de hombres, lo cual, volver al oficio antiguo, era como retroceder en el camino del llamado, en el camino de la vocación y de la respuesta. Eso nos puede pasar a todos nosotros, no solo a Pedro y a los discípulos. Una vez que hemos conocido al Señor, nos acomodamos en lo que es el camino del Señor, pero no seguimos andando, sino que nos sentamos, tipo los bueyes cansados, ¿verdad? Y allí donde justamente el Señor viene a motivar a sus discípulos a seguir el camino. ¿De dónde podemos sacar nosotros esa conclusión? Bueno, simplemente porque ellos intentan pescar y no pescan nada. Entonces Jesús los invita a echar la red al lado derecho. Es el significado profundo, escatológico. Siéntate a mi derecha.
en el Salmo 102, y al mismo tiempo me sentaré a la diestra del Padre en la gloria. El mismo Jesús verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre. Es el significado de la plenitud de la realización del reino de Dios. No solo el hecho que Jesús vuelve al Padre, sino que todo el reino ha crecido y madurado de tal manera que ya se está recapitulando todo en Cristo con su segunda venida. Entonces Jesús invita a sus discípulos no solo a la primera conversión con su primera venida por su resurrección, sino también por su caminar hasta que Él vuelva, junto con la iglesia en la construcción del reino hasta el final. Por eso le manda y le invita a echar la red del lado derecho. Y la pesca abundante significa justamente todo el trabajo de la iglesia en el proceso de evangelización a lo largo de su historia. Es el trabajo que, llevado de la mano de Pedro, todos vamos siguiendo en el camino que el Señor ha trazado. Convertirnos porque Cristo resucitado está con nosotros. Y la fuerza de la evangelización es justamente el hecho de que el Señor está realizando en cada uno de nosotros la obra de la salvación a través de la acción de la iglesia, de sus discípulos, de sus apóstoles, de sus servidores. Es el misterio de la evangelización y del envío a ser pescadores de hombres entre la primera venida y la segunda venida de nuestro Señor. Y por eso Él después los invita a acercarse a comer algo, porque está justamente cocinando y sobre la brasa habían pescado y pan. La multiplicación del pan y la multiplicación de los pescados está en el fondo de ese gesto de Jesús. Y están cocinándolo en el fuego, en la brasa, porque es el fuego del Espíritu que Él va a enviar justamente para que la iglesia realice plenamente la misión que tiene en el mundo, salvar al mundo para transformar en el mundo sin ser del mundo. Es justamente el reino que se dará en su plenitud con la venida de Cristo en su segunda manifestación gloriosa para recoger y recapitular todo. El Señor a nosotros nos invita entonces también como a los apóstoles a no dejarnos vencer por la cotidianidad, por el área de confort después de la conversión y seguir siempre el camino de la conversión, la faena de la conversión que es cotidiana para poder decir junto con los demás: es el Señor que está con nosotros, y aprenderlo a reconocerlo en la vida cotidiana sin dejarnos atrapar por la vida cotidiana, sino siguiendo pescando en lo que el Señor quiere que nosotros realicemos en nuestra vida con nuestra propia conversión y motivando la conversión de los demás. Amén.